Vamos a dar lectura al documento que hemos escrito en esta semana en repudio a las liberaciones que se han dado en Bolivia. Memoria, verdad y justicia para Bolivia. Como migrantes indígenas bolivianos y bolivianas en Argentina, expresamos nuestro repudio a las injustas liberaciones de los genocidas Yanine Áñez, Marco Pumari y Luis Fernando Camacho, responsables políticos e intelectuales del golpe de Estado policial, cívico, militar, judicial, eclesiástico y paramilitar al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre del 2019. El pasado 27 de agosto, en un claro pacto por la impunidad, la justicia boliviana, la derecha fascista y colonial y el gobierno de Luis Arce Catacora decidieron desconocer la muerte de 36 ciudadanos bolivianos y bolivianas, víctimas del ataque genocida del gobierno de facto de Yanine Áñez en los acontecimientos de noviembre del 2019 en Cochabamba y el departamento de La Paz. Cuando regimientos militares, amparados por el Decreto Supremo 4018 de inmunidad de las Fuerzas Armadas, promulgado por el gobierno de facto, masacraron poblaciones de Sencata, Sacaba, Ovejuyo y Pedregal, cuyo saldo fue la muerte de 38 personas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Estos hechos iniciaron un proceso sistemático en contra de las comunidades y territorios indígenas, dirigentes sociales, mujeres de pollera y hombres de poncho, nuestras abuelas y abuelos, que expresaron su repudio al golpe al Estado plurinacional. Un marco político e institucional que representa la diversidad de comunidades, naciones y pueblos, por años relegadas de la vida institucional del país. El horizonte democrático de vida y por la vida que solo fue restaurado por las históricas movilizaciones y bloqueos en todo el país a lo largo del año de gobierno de facto de Yanine Áñez, hasta el llamado a elecciones el 18 de octubre del 2020. Hoy, el Tribunal Supremo de Justicia juega un rol a cara descubierta, otorgando la liberación y el beneficio de la detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, tras levantarse las medidas de prisión preventiva. En el caso de Áñez, por otro lado, el Tribunal de Sentencia Anticorrupción Cuarto del Alto se declaró incompetente para juzgarla, argumentando que, por su condición de expresidenta, debe ser sometida a un juicio de responsabilidades. Cabe señalar que para ello se requiere la aprobación de 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a meses de ser asumida por la derecha neoliberal. La liberación de los genocidas sucede en el marco de un evidente alineamiento político de parte del aparato judicial, simbolizado en el abrazo descarado entre Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, y Luis Fernando Camacho, en la sesión de honor por el aniversario del municipio de Montero, el pasado 31 de agosto. Asimismo, las injustas liberaciones de los responsables de golpe de Estado al Estado Plurinacional de Bolivia, las masacres de Sencata, Sacaba, Ovejuyo y el Pedregal acontecen en el contexto de un ascenso político de la derecha fascista y colonial, tras una elección con proscripción de la participación política del movimiento indígena, campesino y originario. Los actuales candidatos a la presidencia de Bolivia, tanto Rodrigo Paz Pereira como Jorge Tuto Quiroga, designado vocero internacional del gobierno de facto de Yanine Áñez, manifestaron públicamente su respaldo a los responsables materiales y políticos de las masacres sobre poblaciones indígenas, sellando con esto el pacto por la impunidad entre la justicia boliviana y la derecha neoliberal, fascista y colonial, sobre la vida de 36 personas y más de 800 heridos que quedaron con discapacidades o murieron posteriormente por falta de atención médica, jóvenes, hombres y mujeres,
mujeres con proyectos de vida, de quienes defendemos la memoria y el pedido de justicia. Por esta razón y por muchas más, como migrantes, indígenas bolivianos y bolivianas en Argentina, repudiamos enérgicamente el accionar de la justicia boliviana y exigimos la anulación de las medidas que permitieron la liberación de Luis Fernando Camacho, Marco Pumari y Yanina Áñez, responsables del golpe al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre del 2019. Memoria, verdad y justicia para Bolivia. No a la liberación de los genocidas Yanina Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari. Justicia para las víctimas del golpe al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre del 2019. 38 hermanos y hermanas presentes ahora y siempre. Convocan comunidad de migrantes, indígenas bolivianos y bolivianas en Argentina. Adhieren al documento Asamblea Vecinal La Plata Norte, Comunidad Boliviana Agrícola de La Plata, Frente Agrario Evita de La Plata, Casa del Pueblo Franco Zárate, Frente Evita Argentina, organizaciones plurinacionales de residentes bolivianos en Argentina, Colectividad Boliviana de La Plata, la Asociación 15 de Abril de Agricultores y Familiares, Centro Migrante Plurinacional, Socorro Rojo Nuestra América, Red de Luchas Socioambientales de Salta, APDH La Matanza, Movimiento Travesti Trans Argentina de Derechos Humanos, Grupo Ayllurrunas, Originarios.ar, medio digital de comunicación indígena de Argentina, Telesisa, medio de comunicación indígena, Radio Comunitaria La Voz del Bajo, Asociación de Profesionales Ecuatorianos Residentes en Argentina, APEA, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, MENER, RECOP, distribuidora de productos de empresas recuperadas, Las Domitilas, Buenos Aires, Argentina, adhesiones individuales, Martina Noailles, periodista, Mara Puntano, Ada Carvajal Flores, Serles Cano, directora nacional del Movimiento Travesti Trans Argentino, Puma Catrileo, periodista mapuche, Mariano José Sánchez Toranzo, Ana Magno, referente de Aguita Calchaquí, Laura Quispe, periodista, Alicia Albino, Manzano Naya, Jorge Falcone, escritor, documentalista y docente, Alcira Beatriz Bonilla, profesora titular, consulta de la Facultad de Filosofía y Letras UBA, invitada principal del CONICET, Susana Graciela Andrián.